Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. El mundo parece desmoronarse frente a nosotros, no solo por lo que ha pasado en los últimos meses y años, en estos últimos quizás un par de años que hemos visto algo tan difícil para la humanidad. Yo creo que en las últimas décadas nuestra generación ha visto un avance rápido por el decaimiento en la depravación del ser humano. Poco a poco los cimientos parecen estar siendo quitados y todo parece un caos por todos lados. Hace años, los hijos tenidos fuera del matrimonio eran algo escandaloso. Un artículo del New York Times en el 2012 hablaba de cómo más de la mitad de los niños nacidos de mujeres menores de 30 años son fuera del matrimonio, hablando solamente de Estados Unidos. La pregunta es, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué es lo que le va a quedar al justo? ¿Qué le queda al ser humano? En estos últimos años, por ejemplo, el aborto es cada vez más una realidad en pro de los derechos de las mujeres, apelando a los cuidados de la salud. Nuevamente la pregunta, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda por hacer al justo? Los matrimonios entre el mismo sexo son cada vez más normales y las caricaturas que ven nuestros hijos son más sugerentes, guiándolos a ver normal este tipo de aberraciones. Nuevamente la pregunta, cuando los cimientos son quitados, ¿qué le queda por hacer a los justos? La corrupción y la avaricia son más importantes en estos tiempos, no pensar en la vida y la salud de los demás por pensar en acumular y en darle más importancia a que el dinero fluya, que circule, ignorando y descuidando por completo a los vulnerables, a los necesitados. Cuando los cimientos son quitados, ¿qué le queda por hacer a los justos? El odio y el racismo cobran la vida de cientos y la respuesta es violencia contra violencia, racismo contra racismo. Todos los sistemas colapsan. No hay justicia, no hay derecho. Cuando los cimientos son quitados, ¿qué le queda por hacer a los justos? Mira el Salmo 11. Dice el salmista: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Con sus ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Veamos un poco entonces este salmo. Este salmo no nos dice alguna pista adicional sobre cuándo fue escrito como otros salmos que hemos visto. Algunos piensan que fue cuando David estaba como músico de Saúl y tuvo que huir de él. Otros piensan que cuando estaba siendo perseguido por Saúl, generalmente, o cuando tuvo que huir al desierto. Otros también piensan que fue cuando David huía de su hijo Absalón, que había hecho una rebelión en contra de su padre en el reino. Ahora, independientemente de esa situación, David está acorralado. Y aunque el Salmo comienza con la idea principal que el autor quiere mostrar, que es no debe de temer, porque en el Señor encuentra refugio, nos deja ver este Salmo algunas circunstancias que podrían llegar a dejar de confiar en Dios, cosas que pasan que llevan a una persona a no confiar en Dios. Mira la reacción natural. Primeramente veamos esto. Como cristianos, y la razón por la que nos identificamos como creyentes es porque tenemos una firme esperanza en nuestro Señor. Por eso somos creyentes, porque confiamos en el Señor. Somos cristianos, porque nuestra fe está depositada en la salvación a través de Jesús. A lo largo del tiempo, los hijos de Dios
tienen un fundamento sólido en Él, es decir, en Dios y sus propósitos, en todo lo que Dios hace. Ahí está el fundamento, en lo que Dios hace, en lo que Dios es. Y David lo deja claro desde el principio, al decir la conclusión de su propio corazón. En el Señor hallo refugio. Él sabe que Dios, sabe que su Señor es un lugar digno de refugiarse, es un lugar donde puede encontrar ese cuidado. Si nos preguntaran sobre dónde está nuestra esperanza, ¿qué responderías el día de hoy? Quizás estaríamos de acuerdo con el salmista sin lugar a dudas. Quizás pudieras decir, sí, mi confianza está en el Señor. Sin embargo, recordemos que dentro de nosotros mismos hay una lucha diaria debido al pecado que hay en nuestra carne. Hay una reacción natural como parte de los vestigios de nuestra naturaleza caída por el pecado para dejar de refugiarnos en el Señor, y somos tentados con la idea de huir ante la situación que estamos viviendo en particular. El salmista dice, en el Señor hay refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me dices que corra? ¿Por qué me dices que vaya a otro lugar si en el Señor encuentro refugio? Mira, no sabemos esto que menciona David, si es una indicación que le dan sus consejeros. No sabemos si son ellos los que le están hablando. Y si es así, no dudo que pueda haber una buena intención de su parte porque están rescatando a su rey. Oiga, rey, la situación está difícil, yo le aconsejo que huya, que corra, porque esto está difícil. Otros quizás apuntan a que es un diálogo interno que David tiene ante una situación que está atravesando. Él puede decir, híjole, esto está difícil, quizás me tengo que ir. Es un diálogo que está ahí en su mente. Nuevamente, cualquiera de las dos opciones, lo que podemos tener certeza es que hay una voz que está aconsejando a David que huya. Hay algo en su mente que le está diciendo, huye. Si nos vamos, y si somos más técnicos en lo que está escrito en este salmo, el verbo huir, cuando lo vemos en el idioma original, está escrito en plural. Por lo que podemos decir que es un consejo no solo para David, sino un consejo para el pueblo. Es una advertencia, como cuando hay una alerta de tsunami y se les dice a todas las personas que busquen refugio en lugares altos, o cuando se acerca un huracán y se le dice al país entero que se refugien en un lugar seguro. Mira, las voces que se levantan argumentan, quizás con buenas intenciones, el por qué es necesario que huyan. Mira, ¿por qué razón va a huir? Mira el versículo 2. Vean cómo tensan sus arcos los malvados. Hay un peligro ahí. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Mira, los justos son los que se refugian en Dios. De ellos está hablando. Los justos son ellos, los que se refugian en Dios, los piadosos. Ellos están en peligro. Los malvados tienen la flecha lista para ser disparada y de hecho acechan en las sombras. En otras palabras, no sabes de dónde va a venir el ataque, entonces huye. Todo está listo para ser destruido, huye antes que las cosas se pongan peor. Y luego dice algo bien interesante en este texto que es muy importante. Él habla de los fundamentos que son destruidos. Dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Versículo 3. La pregunta es, ¿cuáles fundamentos? Mira, si el texto está hablando principalmente de manera plural, es probable que sean los fundamentos o los pilares que haga que la nación sea estable. Todo aquello que es la base de la nación y por la cual ha sido construida. Para el pueblo de Israel, el pilar de ellos es la ley de Dios. También pudiera aludir a las personas que aseguran que Israel funcione de manera justa, como los ancianos y líderes de la nación. Quizás unos pudieran pensar, bueno, los ancianos y los líderes, ellos son los pilares, son los fundamentos. Bueno, si estos pilares son destruidos, si estos fundamentos son debilitados, y esto hace que los infieles, que los necios y los malhechores hagan lo que quieran porque no hay ley que los vaya a detener, la pregunta que surge es, ¿qué pueden hacer los justos? Los fundamentos son quitados, entonces los que confían en Dios, ¿qué pueden hacer? Si el justo se rige por un fundamento y ese fundamento está debilitado, ¿qué queda entonces? Mira, piensa en esto.
quiero mostrarte algunos ejemplos de cómo podemos huir el día de hoy. ¿Qué nos lleva a tener ese impulso como un ave de salir huyendo lo más lejos posible porque quizá los fundamentos están siendo quitados? No hay algo sobre lo cual yo pueda estar firme, entonces veo el problema y huyo. Mira, vámonos un poco atrás. En los primeros siglos de la iglesia, un grupo de personas llamados los montanistas, ellos prefirieron alejarse a las montañas, a los lugares remotos, porque se podían contaminar con todo lo pagano que había a su alrededor. Entonces, es como voy a huir de lo pagano, de lo malo. Me voy a ir a un lugar desierto donde pueda estar sin ese tipo de tentaciones, ¿verdad? Entonces ellos huyen. Pensemos en esta idea. Hay, hay un declive en la moralidad aquí abajo, entonces voy a huir de esto. O también hay personas que huyen de sus comunidades, pero sin salir de ellas. Es decir, rompen relaciones con sus amigos, con sus vecinos y con todos los demás. Y simplemente ellos viven ahí en su burbuja, están lejos, no tengo nada que ver con mi comunidad, porque ellos no comparten lo mismo que yo, son de una religión diferente, piensan muy diferente, entonces yo me alejo completamente de todos. No me interesan sus vidas. Es decir, como mantenerse en una burbuja. No me importa lo que sucede afuera. No me importa si los desamparados están ahí, pues ellos se ganaron ese lugar, ellos no se han querido esforzar. Entonces si alguien sufre es porque se lo buscó, es por su pecado. Entonces se vuelven indolentes ante todo el mundo, están en una burbuja ahí. Otros tal vez se pueden aferrar a realidades que nunca existieron. Pueden decir, éramos felices, como se dice últimamente, ¿no? Era muy feliz, pero no lo sabía. El mundo siempre ha pasado hambres, pestes y maldad. Hoy podríamos decir, ay, antes estaba mejor porque no había COVID, porque no había guerras. Tú ves, haces un recuento del siglo pasado y ves que década tras década era algo complicadísimo, no solamente hoy en día. El pueblo de Israel, de hecho, hizo eso. El pueblo de Israel sufría y clamaba a Dios por todo el sufrimiento en la esclavitud que tenían. Pero cuando estaban en el desierto decían, ay, cómo extraño estar en la esclavitud, cómo extraño regresar a Egipto, ahí nos iba muy bien. Ellos están huyendo o están pensando en una realidad que nunca existió. Otros huyen a las drogas, a la comida, a la pornografía, a las redes sociales, se pierden entre el internet, se pierden en las series de streaming ahora, otros se pierden en el trabajo, huyen al dinero, huyen a sus planes, huyen a señalar el pecado de otro para ocultar el suyo y por eso ofenden a otros. Mira, todo esto lo que nos ofrece es un escape. Cuando los fundamentos están siendo debilitados, cuando todo está alrededor, parece que todo colapsa, entonces huyes. Huyes a un lugar donde crees que encontrarás seguridad. Huir implica que Dios no puede protegerte. Cuando digo voy a buscar un lugar seguro, lo que yo estoy diciendo en mi cabeza, en mi mente y en mi corazón es Dios no puede protegerme. Es una manera en la que reflejamos incredulidad. Es un sustituto de confiar en Dios. Y bueno, como ahora, por ejemplo, podemos decir todas las películas y series tienen escenas subidas de tono, pues bueno, pues todos las ven, pues ni modo que no vaya al cine, ni modo que me vuelva un puritano. Normalmente, si los fundamentos están destruidos, pues bueno, ¿de qué me sirve que me resista al cambio? Ahora, son ideas, ¿no? O podemos decir, bueno, si todos insultan a todos en las redes sociales, pues yo también voy a hacerlo. Si todos no honran a sus autoridades, pues yo tampoco lo voy a hacer. Otros se aferran a partidos políticos y los defienden a capa y espada. Pues podemos pensar, pues me voy a unir a todos ellos, porque al final de cuentas, pues todos lo hacen. Mira, estas son solo algunas ideas de las formas en las que el creyente es tentado a escapar cuando los fundamentos son sacudidos y atacados. ¿Qué consejo estás escuchando tú ahora? ¿Cuáles son las voces que están sonando en tu mente que te dicen, huye, Dios no te puede ayudar, Dios no está contigo, esto no está bien?
busca solucionar las cosas en tu modo. Mira, Jesús pasó por algo igual. Mira estos pasajes. Juan 11, 7 al 8 dice: después le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte. ¿Todavía quieres volver allá? Es decir, oye Jesús, te van a matar, no vayas, no has visto lo que sucedió, no vayas, ten cuidado. Lucas 13 dice: y en ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Él les contestó: vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Jesús, sal de aquí. Jesús, huye, te van a matar. Y Jesús tomó una decisión. Mateo 16, 22. Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. No vas a morir. Yo te voy a defender. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mira, si Jesús hubiera valorado más los consejos ante la desesperación que había en ellos, Jesús no hubiera ido a la cruz. No hubiéramos sido salvados. Si Jesús hubiera dicho: oye, tienes razón, tengo que huir de aquí, tengo que irme de aquí porque no hay nada que hacer y me va a ir mal. A los que nos hubiera ido mal es a nosotros. El autor de Hebreos nos dice que por el gozo que le esperaba a Jesús, Jesús soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que le esperaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Nosotros los creyentes escuchamos esa misma voz de desesperanza una y otra vez. Tú la vas a escuchar donde quiera que estés. ¿De qué sirve ser un creyente? Al final, en esta época, pues todo al final está siendo destruido, todo está desvalorado. ¿De qué sirve ser un cristiano? Abandona el trabajo que Dios te ha encomendado a hacer, de ser luz en medio de las tinieblas. Déjalo. Los cimientos están destruidos. No puedes detener este tsunami, no puedes detener todo el avance malo de la sociedad. Entonces no pierdas tu tiempo, mejor únete a la sociedad. No te hagas el fuerte. No tienes que ser tan santo, pudiéramos pensar. Dios sabe que eres pecador y que todos ceden ante la tentación tarde o temprano, así que no importa si cedes ante la tentación. ¿Qué voces te están hablando? Pero el salmista ha encontrado fortaleza. Dios dirige y controla el curso de la historia, y por eso el salmista puede estar seguro. David no huye. David no escucha a sus asesores. David no escucha esa voz que le dice que huya como un pájaro. Él reconoce que su confianza está en el Señor. Dice el versículo 4, el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono. Dios está por encima de todo lo que existe. No hay por qué temer. Él es el Rey eterno y su trono está ahí. No es un trono débil, es un trono fuerte. Su trono no está en peligro. Su trono está cimentado en los cielos, es inquebrantable. De hecho, Jesús nos invita a que oremos a ese Dios, que su voluntad se hace en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, todo lo que ha pasado en la tierra desde el inicio del mundo hasta hoy, todo ha sido dirigido y llevado a cabo por el propósito de su buena voluntad. Nada se escapa ante la soberanía de Dios. Por muy cruda que parezca la realidad actual, todo descansa en la soberanía de Dios. La tierra puede estar ardiendo el día de hoy. Podemos estar ante un colapso económico, un colapso social, político, religioso, un colapso sanitario, y en donde todos los gobernantes no saben qué hacer, no son expertos, no tienen respuestas. Todos los organismos internacionales están sobrepasados y nadie sabe qué va a pasar. Pero Dios está en su santo templo y su trono está en los cielos. Él no está en estado de alarma
y tomando decisiones sobre el camino apresuradas o bajo temor. No, Dios rige los hilos de la historia y tiene el poder de controlar la trayectoria de una bala, así como la trayectoria de un virus, así como la trayectoria de la economía o de todo lo que sucede. Es Él el que abre el entendimiento y sabiduría para que las personas o los científicos o los investigadores puedan descubrir cosas. Es Él el que le da la sabiduría a un arquitecto para saber construir. Es Él que le da la sabiduría a un ingeniero para saber echar a andar proyectos. Él gobierna todo sin que nadie le aconseje. Sabes, los fundamentos de Dios nunca serán removidos. Esa voz que le advertía a David que huyera porque los cimientos estaban destruidos, realmente estaban equivocados. El cimiento que rige la humanidad no puede romperse. El decreto de Dios es inquebrantable. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. El pueblo de Dios está cimentado en la palabra de Dios. Y esa palabra es la seguridad de sus hijos y tienen la certeza que esa palabra jamás será removida. Mira, hay un anhelo de esperanza que el salmista nos muestra. Dice el versículo 7. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplan su rostro. Hay un momento que nunca olvidaré y hasta este día sigue dando vueltas en mi cabeza como si fuera ayer. El día que me casé, como muchos novios, estaba estresado porque no empezaba la boda. No sé quién faltaba que llegara y se hacía tarde y tantos detalles más hasta que de pronto los instrumentos anunciaron la llegada de mi esposa. Verla con una gran sonrisa acercándose al caminar por ese pasillo entre las bancas hizo que mi mundo se detuviera y los detalles salieran sobrando. Mira, cuanto más contemples el rostro del Señor, más seguro puedes estar. Nos vamos a derretir en su mirada de amor. Cuando ves el amor del Señor, no te puedes resistir. Ese día que estemos en su presencia será algo increíble. El día que Él nos llame a estar con Él para siempre será algo majestuoso. No seremos consumidos cuando estemos en su presencia, pero desde ya podemos disfrutarlo a Él. Todos los íntegros de corazón, dice el salmista, pueden contemplar su rostro. Mira, nuestra tentación será huir ante el acecho de los enemigos. Sin embargo, David sabe que el refugio para el creyente está en el Señor. Él hace alusión a que el Señor está en el templo, porque en sus días Dios moraba físicamente en el templo. Huir de Jerusalén es huir lejos de la presencia de Dios. Cuando le aconsejan huir, él estaba diciendo, no puedo huir de la presencia de Dios. Yo tengo que estar seguro aquí, en la presencia de Él. En estos días, el Señor nos revela su voluntad y nos habla a través de su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nos es revelada la voz de Dios y nos muestra su voluntad. Su palabra es el fundamento para nuestra vida como creyentes y como iglesia, como personas que creemos en Él. Somos los que tenemos esa verdad para este mundo. Ante los colapsos de nuestros tiempos, y aunque parezca que los fundamentos se están rompiendo, el creyente debe seguir siendo luz. Sigue llevando el Evangelio. Amigo, probablemente tú veas también esto. Quizás tú nunca has confiado en Dios. Quizás tú nunca has querido depositar tu esperanza en Él. Pero si tú confías en este mundo, tú lo puedes ver con tus propios ojos. Todo colapsa. Todo cae. Todo está sin fundamento porque quieren seguir sus propios deseos. Pero el Señor te invita a ti, me invita a mí una y otra vez a que confiemos que Él está a cargo, que Él dirige esta historia y que nuestro deseo entonces debe ser contemplar su rostro. Y el Señor te invita a eso este día. A través de este salmo el Señor nos invita a no huir,
sino permanecer seguros bajo su cuidado, siendo fieles a Él, siendo fieles a su voz y amando su presencia en medio de nosotros. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.